iniciar los problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, tenemos este tipo de ecuaciones, ¿no? Este tipo de ecuación. Están esperando los chicos, ¿no? Para ver este tipo de ecuaciones diferenciales, nosotros sabemos que tiene esta forma, ¿ya? Tiene esta forma, en el cual el lado izquierdo es una ecuación de una combinación lineal. En álgebra lineal ya han debido de ver eso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente y decir de que esta ecuación es una ecuación dinámica, ¿no? Y su otra forma de notación es esta manera de acá, ¿ya? La cosa es que todas las constantes de acá están multiplicadas con una función derivada de orden enésima, ¿no? Listo, entonces en su forma de ecuaciones diferenciales en MAT 207 vamos a utilizar esta, nos vamos a enfocar en esta, ¿ya? Entonces, vamos a decir, siguen esperando los chicos, ¿no? Ya, y entonces, chicos, va a consistir en eso, ¿ya? Lo que vamos a hacer después es identificar a la ecuación diferencial. Vean que cuando tenemos este tipo de ecuaciones, puede ser una ecuación homogénea, una ecuación que no es homogénea, una ecuación que no es homogénea, pero con variables ya que son variables, ¿no? Con constantes variables, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a proceder a ver lo siguiente. Eh, entonces, identificando eso, vamos a identificar a la ecuación homogénea. La ecuación homogénea nos indica que es de coeficientes constantes, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Cuando la ecuación diferencial está escrita de esta manera, el lado izquierdo y el lado derecho depende de una combinación lineal de las señales de salida y las señales de entrada. Entonces, cuando es homogénea nos dice que la parte de la derecha todo tiene que ser igual a cero, ¿ya? Es la única forma que se tiene para una ecuación homogénea, ¿ya? Entonces, vamos a decir, para los ejemplos, vamos a resolver alguna serie de ejemplos, ¿ya? Veremos. Este es el primer ejemplo. Este es el primer ejemplo que me estoy planteando. Vean que esta es la primera ecuación homogénea, ¿ya? Entonces, para resolver esta ecuación, deberíamos de conocer estos cuatro casos, ¿ya? Los cuatro casos de una ecuación homogénea. El primer caso es cuando nosotros analicemos las raíces. Al analizar las raíces, vamos a ver vamos a ver la combinación lineal de estas, ¿no? Esto siempre y cuando pasa cuando las raíces son distintas, ¿ya? Siempre tienen que ser distintas, chicos, ¿ya? Para el caso 2 es la misma ecuación, sacamos el análisis de las raíces de esta función y las raíces deberían de ser distintas, o más bien dicho, son iguales y ya la condición cambia. Vamos a estar viendo con los ejemplos, mucho mejor, ya para en vano les voy a explicar de esa manera directo acá, mejor vamos a los ejemplos. Entonces, vamos a decir, sacamos esta ecuación, está igualada a cero, es una ecuación homogénea, porque está igualada a cero, ¿ya? Entonces, sacamos el polinomio característico. El polinomio característico es esta, ¿no? A todas las variables y o a las ordenadas de las derivadas, se las reemplaza con con un operador diferencial, en este caso r, para denotar que es una raíz, ¿ya? Entonces, esta función va a estar igualada a cero, de tal manera que nosotros vamos a tener que resolver este polinomio característico. Resolvemos este polinomio así como en una ecuación normal del prefita y tendríamos esta solución, ¿ya? Al tener esta solución, podemos ver que tenemos dos raíces, ¿ya? Si tenemos dos raíces, podemos hallar estas soluciones. Ahora, observen, esta raíz de acá y esta raíz de acá son distintas, ¿no? Si son distintas, pertenece al caso 1, cuando las raíces son distintas. Entonces, su solución homogénea va a estar dada por la combinación lineal de todas las soluciones más las funciones, ¿no, chicos? Entonces, de eso consiste. Como son distintas, vamos a tener esa combinación lineal de estas dos funciones. Y la solución se va a notar de esta manera, de una manera rápida, ¿ya? Este es el primer ejemplo. Vamos para el otro ejemplo, ¿ya? Ahora, en este caso, cuando tenemos una ecuación de orden superior, en el anterior caso habíamos visto que es de orden 2, ¿verdad? Ahora vamos a ver que es una ecuación de orden superior, de orden 4, y va de manera descendente, ¿ya? Entonces, vamos a tener que analizar el polinomio característico. Nuevamente, se anota todas las funciones y se saca el polinomio. Se iguala a cero y se tiene que resolver matemáticamente y hallar los valores de las raíces, ¿no?
Entonces, vamos a decir lo siguiente. Ya, este avance de acá, chicos, no lo voy a detallar, ya, no lo voy a detallar. Entonces, simplemente ustedes vean de que sí se puede resolver matemáticamente utilizando factorización, utilizando artificios matemáticos, ¿no? Vean que simplemente yo lo que estoy haciendo es agrupar estos términos de acá, factorizando alguno que otro término, ¿ya? Entonces, igualamos a cero cuando ya tengamos toda la función o toda la ecuación de acá ya factorizada, ya podemos analizar los puntos. Entonces, los puntos que vamos a analizar van a ser los siguientes. ¿Ya? Tenemos la ecuación y la primera raíz es r igual a 1. Claro, de acá sale eso, ¿no? El r igual a menos 1 sale de esta raíz de acá. Y esto ya es un número imaginario, si se dan de cuenta, cuando es igual a 0, porque los tres términos están igualados a 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver de que este término ya es un número imaginario y va a tener la siguiente manera. Entonces, observemos, para la primera y la segunda raíz son ecuaciones, o más bien dicho, son raíces distintas, pertenecen al caso 1, ¿ya? Para las dos raíces de acá ya son números imaginarios. Esto ya pertenecería a la ecuación o al caso 3 cuando nos encontramos con una solución imaginaria. Su notación es de esta manera, ¿ya? Es de esta manera. Entonces es una combinación lineal de la parte real con la parte imaginaria. Noten que este primer valorcito sale simplemente para este primer valor, ¿no? La parte real va a ser 1, la parte imaginaria y simplemente. Entonces su notación va a ser de esta manera. Para la parte real simplemente es la exponencial. Para la parte imaginaria es el coseno, ¿verdad? Ahora, para el otro término imaginario es lo mismo, prácticamente es lo mismo. Entonces, ¿cómo se escribe la solución? La solución simplemente va a ser una combinación lineal de todas las funciones que hemos hallado multiplicadas por las constantes, ¿no? Esa sería la solución. Noten que para que esta ecuación funcione, vean que esta ecuación diferencial es de orden 4. Si es de orden 4, eso me indica de que va a haber constantes. Una constante, dos, tres, cuatro constantes. Si fuera de orden 5, aparecería o se adhiere una combinación lineal más, ¿no? Una función más, ¿ya? Espero que se haya entendido esta parte. Esa es la metodología para resolver ecuaciones homogéneas, chicos, ¿ya? Vamos con este otro ejemplo para que no quede dudas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Cuando nosotros tenemos esta ecuación de orden 5, ahora tenemos que resolver, hallar el polinomio característico. Lo igualamos a 0 y tenemos que resolver esta ecuación para resumir, ¿no? Resolvemos y hallamos esta igualdad, igualada a 0. Esto no lo voy a explicar, ya se supone que sale eso, ¿no? Entonces, ustedes lo ven. Al hallar las raíces vamos a tener lo siguiente. Ahora noten de que esta raíz de acá, que está elevado al cubo, se repite una, dos, tres veces, porque está elevado al cubo, ¿no? Si está elevado al cubo, entonces se repite tres veces y por lo tanto estas tres raíces van a pertenecer al caso 2, chicos. ¿Me escuchan? Ya, van a pertenecer al caso 2, ¿ya? Entonces, como van a pertenecer al caso 2, vamos a tener lo siguiente. Se dice que la combinación lineal de las raíces que son iguales quiere decir de que esta primera raíz ya la habíamos visto en el caso 1. Ahora, para el caso de los otros términos, ya aparecen los polinomios, ¿no? Para el primer caso simplemente es un exponencial. Para el siguiente caso aparece el polinomio x. Para el tercer caso aparece el polinomio x al cuadrado. Ahora, si hubiera, digamos, una raíz más, r elevado a la cuarta, ¿no? Una raíz más, entonces debería de aparecer una constante 4 por una x elevado al cubo, por la exponencial de la raíz a la cuarta, ¿no? O de la raíz del subíndice a la cuarta, ¿ya, chicos? Entonces, simplemente es eso para el caso 2. Ahora, para el otro caso, esto ya es una raíz conocida, ¿no? Si se fijan bien, al despejar esto vamos a tener esta solución, ¿ya? Perfecto. Ya, entonces, la solución va a estar dada de esta manera, chicos, ¿ya? Una combinación lineal en la cual es la ecuación diferencial de orden 5 y
va a estar en una combinación lineal de una solución de una combinación de 5 constantes con 5 funciones, las que ya habíamos hallado, ¿ya? Entonces, con esto finalizaríamos la parte de las ecuaciones homogéneas, ¿ya? A ver, tenemos un ejemplo más, creo, ¿no? Esta más resolveremos de una manera rápida, chicos, ¿ya? Nuevamente nos encontramos con una ecuación diferencial de orden 5 con su polinomio, sacamos el polinomio característico, simplemente es anotar a las derivadas de orden 5 con las raíces, ¿no? Raíz a la quinta, 7 la constante, para y elevado a la cuarta, r a la cuarta, ¿no? Y así sucesivamente. Se iguala a cero todo este polinomio característico y se resuelve, ¿no? Al resolver, esto ya se resuelve utilizando artificios matemáticos. Acá consiste en utilizar factorización del prefa, ¿ya? Entonces llegamos a esta conclusión y tenemos que analizar las raíces, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Para el análisis de las raíces, noten que acá vamos a tener una raíz que simplemente está sola, ¿ya? Y esa raíz está de esta manera, ¿no? La otra raíz de acá, si notan, es un número imaginario, pero este número imaginario ya es de dos veces se repite, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque vamos a hallar una solución para esta raíz de acá, su conjugado va a ser esta, ¿no? Pero hasta acá terminaría toda la solución. Noten que nosotros tenemos que anotar, como está elevado al cuadrado, tenemos que anotar dos veces esta raíz. Entonces tendríamos que anotar esto más, ¿ya? Entonces, todas estas raíces imaginarias nos indican que estamos en el caso 4, ¿ya? Esta va a ser el caso 4. Entonces, como es este el caso 4, vamos a tener que analizar un poco, ¿no? ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha, no, chicos? ¿O yo estoy mal? Ya nadie dice nada. Sí se escuchó, sí. Ya, perfecto. Entonces, Pero ¿podría silenciar a los demás micrófonos? empezaremos más bien, ¿en qué estaba? Ah, sí, estábamos hallando las raíces, ¿no? Ya, como estábamos encontrando las raíces, chicos, vamos a tener que hallar la combinación lineal, ¿no? Ya habíamos hallado. Estaba explicando esta parte de la combinación de números imaginarios. Entonces, les explicaré esa parte. Ya, cuando tenemos una combinación lineal, pero imaginaria, que se repite dos veces, utilizamos el caso 4, en el cual la combinación lineal está dada por esta primera sección, y como se está repitiendo una vez, deberíamos de aplicar esto más. Y si se repite nuevamente una tercera vez, deberíamos de aplicar esto. Para una orden enésima ya se generaliza, chicos, ¿ya? Entonces nos encontramos con una raíz imaginaria que está elevado al cuadrado. Eso implica que se va a repetir dos veces, como lo vemos acá. Como es un número imaginario, por el caso 3 se puede anotar de esta manera, no hay lío, ¿no? Las funciones. Ahora, para la solución final es la combinación lineal de 5 combinaciones, ¿no? De 5 constantes con 5 funciones, chicos, ¿ya? En el cual, entonces, las 5 van a salir de acá, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. eh, entonces, la solución final se escribiría de esta manera. Noten que la primera raíz simplemente es la exponencial. La siguiente raíz o las siguientes dos constantes pertenecen a la solución imaginaria. Y esta última parte de acá ya es por la imaginaria elevado al cuadrado, ¿ya? Sería esta solución de acá, ¿ya? Entonces, seguiremos, ¿ya? Ya, a ver. Ya, con eso habríamos concluido, chicos, la parte de las ecuaciones para una solución homogénea analizando las raíces, ¿ya? Con eso habríamos concluido eso y empezaremos a ver el otro tipo, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para identificar, vamos a ir a la sección de las ecuaciones diferenciales, que en este caso ya las constantes ya no son constantes, más bien dicho, los coeficientes no son constantes, se van a convertir en coeficientes variables, ¿ya? Entonces, vamos a la notación y noten que la ecuación diferencial es de este tipo, pero ya su constante ya no es una constante, chicos, o su coeficiente ya no es una constante, es una función,
¿ya? Entonces, para este tipo de ecuaciones diferenciales que son homogéneas, igualadas a cero, se tiene que utilizar la fórmula de Abel, ¿ya? Y el caso particular que nosotros tenemos es justamente este caso de acá, ¿ya? Este caso cuando la ecuación diferencial es de orden 2 solamente funciona para este caso, ¿ya? ¿Qué nos dice la ecuación de Abel? De que tenemos que hallar dos soluciones o dos raíces, más bien dicho, estas dos funciones salen de las dos raíces, ¿no? Pero están relacionadas con esta integral, ¿ya? Entonces, seguiremos y vamos a la sección de los ejemplos, ¿ya? Entonces, en la sección de los ejemplos vamos a resolver este ejercicio. Noten que es una ecuación diferencial de coeficientes variables. Noten que acá sus coeficientes de todas las derivadas son variables en dependencia de x, ¿ya? Entonces, resolvemos y utilizamos la fórmula de las ecuaciones para la resolución por Abel, ¿ya? Cuando tengamos este tipo de ecuación, podemos utilizar su polinomio normal, ¿no? Y podemos utilizar el polinomio, o más bien dicho, su notación de Abel, ¿ya? Entonces, vamos a seguir y decimos, para que yo pueda utilizar esta ecuación de Abel, tengo que tener acá a la derivada de orden 2, a la derivada de orden 2, simplemente como una constante 1. Su coeficiente tiene que ser 1, ¿ya? Es por eso que yo simplemente estoy agarrando toda esta función de acá y lo estoy mandando a dividir a todos los términos, para que cumpla simplemente esto, ¿ya? Hacemos lo siguiente. Entonces, reemplazamos, porque en esta condición, chicos, hay que hallar una solución por tanteo, ¿ya? No es simplemente resolver, de hecho, de una manera directa. Como tenemos una solución que depende de una, o sea, para resumir, si es de orden 2 tenemos dos constantes y dos funciones, y las funciones van a ser y1 y y2, ¿ya? Pero y1 o bien y2, una de las dos, tenemos que hallarla por tanteo, chicos, ¿ya? No hay otra forma de resolver, o sea, sí o sí se tiene que hacer por tanteo, ¿ya? Entonces, vamos a decir, si tenemos que hacerlo por tanteo, vamos a analizar eh, para que toda esta función de acá se iguale a la otra función y garanticemos que cero es igual a cero, tenemos que hallar un valor de y que satisfaga eso, ¿ya? Entonces, sin más explicaciones, directamente yo voy a asumir que es esto, ¿ya? Cuando ustedes vean funciones que tengan logaritmos, funciones trigonométricas, su solución particular va a ser en ese tipo de funciones, ¿ya? Si en acá hay logaritmos, posiblemente su solución particular, una de sus raíces puede ser igual logaritmo, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos entendido esa parte, podría ser esto, reemplazamos en la ecuación diferencial. Noten que nosotros tenemos que agarrar esta función y derivar dos veces, ¿ya? La derivada de esto, ¿cómo sería? A ver, ¿dónde nos encontramos? Ya. Ya, para empezar, yo no lo he mandado a dividir, ¿no? Este paso de acá está adelantado, ¿ya? Pero no, la idea es que se entienda, ¿ya? Tenemos acá la ecuación diferencial, ¿ya? Lo que estoy haciendo es copiar la función, ¿ya? Ahora, la derivada dos veces de esta función va a ser menos 1 sobre x al cuadrado. Esto ya, obvio que se entiende, es cálculo 1, ¿no? Si derivan esto dos veces, obtenemos esto, ¿ya? Tenemos la otra función que sería esta de acá, la derivada y' de esta solución primicial va a ser 1 sobre y. ¿Listo? Y esto de acá estamos copiando y la función y va a tener esta forma. Simplemente es eso. Ahora simplificamos, ¿no? Al simplificar tenemos que garantizar que es 0 sobre 0. Entonces, si ustedes ven este x cuadrado con este x cuadrado, se hacen felices, ¿no? Esta x con esta x también. Ya, ¿qué pasa? Ya, ¿me escuchan, chicos? Mi compu está con la batería baja, ¿no? Sí, se escucha Oxy, tranquilo. Sí, Ya, ahora sí, ya. Bueno, vuelvo a repetir, ya, de que toda la función... Alguien ha levantado la mano, ¿no? A ver, veremos qué dice. Falta que me salga otra vez. Ya, ¿lo habilitas, por favor, compañero? Ya. A ver qué nos dice. Quizás tenga una duda ahí, ¿no? sí, Oxy. Ya, dime, ¿qué ha pasado?
Es una consulta. Normalmente tenemos que tantear esa solución particular, así como las de Riccati. Ah, sí, exacto. Sí o sí tenemos que tantear, chicos, porque esta función de acá es una ecuación que dependen de las dos funciones, ¿no? Entonces tenemos que hallar uno por tanteo. O bien el ejercicio nos tiene que dar como problema de planteo, ¿ya? Entonces, sí o sí tenemos que hallar por tanteo. Como les decía, si ustedes van a ver en esta ecuación que son funciones trigonométricas o funciones neperianas, posiblemente el cambio o la función por tanteo sea esa misma función. En este caso, digamos que es logaritmos, ¿no? Vean que es logaritmos y el indicio es lo que podría ser y1 un logaritmo, ¿ya, chicos? Sí o sí por tanteo, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Entonces, cuando nosotros simplifiquemos esto, todo es igual a cero, ¿ya? Se garantiza eso, chicos, ¿ya? Nos hemos quedado en eso, de que se simplifica x con x menos logaritmo de x, ¿no? Si ustedes multiplican este logaritmo con este logaritmo, van a notar que todo este término con este término de acá desaparece, ¿ya? Entonces, este término, si multiplican con este 1, se restan esos dos y todo este término se vuelve cero. Entonces, garantizamos eso por tanteo y ya tendríamos a la solución y1. Entonces, como ya tenemos a y1, lo único que me quedaría es reemplazar en mi ecuación o mi fórmula de Abel, ¿ya? Entonces, diríamos, ya tenemos la fórmula de Abel, agarramos a la función y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en donde exista y1. Ahora, el polinomio p de x, nuevamente les vuelvo a repetir, p de x sale de esta forma de acá, y justamente esto viene a dividir, y todo esto de acá, junto con el signo, sería p de x. ¿Ya? Entonces al reemplazo vamos a obtener toda esta integral. Y simplemente ya acá es un ejercicio de cálculo 1 donde tienen que resolver una integración. ¿Ya? Entonces, al resolver eso vamos a obtener lo siguiente. Nosotros vamos a tener esta función de acá. Eh, Creo que esto no lo tengo que explicar mucho, ¿no? Porque se supone que esto ya es cálculo 1, chicos. ¿Ya? Pero lo bueno es que ahorita nos vamos a ayudar de PowerPoint y directo, ¿no? Entonces, la solución de toda esta exponencial de acá simplemente es el logaritmo, ¿ya? Eso lo verifican, ¿ya? Entonces, como estoy grabando, chicos, la sesión, les voy a pasar igual, no hay problema. El denominador simplemente es logaritmo al cuadrado, esto se simplifica, vamos a tener que hacer un cambio de variable, ¿no? Para resolver una ecuación cualquiera y vamos a obtener esta función de acá. Ahora, si notan ustedes esta integración de acá, y es una integración que no tiene primitiva, si se dan de cuenta, ¿ya? Como no tiene primitiva, tenemos que recurrir o bien a series trigonométricas, más bien dicho, o bien a series, o bien a, ¿cómo se dice? O dejarlo como una ecuación normal, ¿no? Como una ecuación cualquiera, ¿ya? O con cambios de parámetros, ¿ya? Pero para este caso, para no dejarlo así, los resolveremos por series, ya van a aprender algo más de lo que quizás no han aprendido antes, ¿no? Entonces, ¿cómo se anota la función exponencial? Se anota de esta manera, ¿no? Es una sumatoria en el cual está dada por esta secuencia, ¿ya? Y al final, la exponencial elevado a la z tiene esta forma, chicos, ¿ya? Entonces, simplemente es agarrar esta función y reemplazar con la sumatoria al exponencial. ¿Listo? Entonces seguimos y diríamos, cuando nosotros hacemos eso, ya tenemos a la función exponencial en su forma de serie. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta variable de acá va a venir a introducirse dentro de la sumatoria por teoría de exponentes, va a ser n-1. ¿Ya? Entonces, seguimos haciendo y vamos a notar de que tenemos que hacer recoger esta función, porque noten que para que esta función funcione o para que esta integral funcione, este w tiene que ser distinto de cero. ¿No ven, chicos? Si tiene, o sea, si es cero, no va a existir esta integración. Es algo bien ilógico, ¿no ven? No tiene sentido, ¿ya? Entonces, para que no suceda eso, tenemos que hacer coser esta sumatoria. Al hacer coser la sumatoria, nosotros ya tenemos la formulita. N factorial, pero n factorial es igual a 1, ¿no? Entonces, al reemplazar n igual a 0, vamos a obtener 1 sobre w. Perfecto. Más las sumatorias de cosida en una unidad. Si es n igual a 0 acá, acá va a ser n igual a 1. ¿Ya? Y tendríamos lo siguiente. Ahora, simplemente es reemplazar algunas equivalencias, ¿no? A ver, ahora,
La integración ya va a venir directamente, se va a repartir tanto a esta función como a este término, ¿ya? Se reparte y vamos a tener al logaritmo de W, ¿ya, chicos? Y entonces, cuando nosotros integremos esta sumatoria, recuerden que la integración está en función de W. Al integrar vamos a tener que hacer que todo este término de acá baje, ¿no? Y se sume una unidad, como una integración cualquiera, chicos, ¿ya? Y se tendría que simplificar. Y tendríamos, simplificando, obtendríamos esto de acá, ¿ya, chicos? Entonces, esta sería ya la solución, chicos, ya sin más que decir. Ahora, recordemos que la solución para Y2 es esta y la solución homogénea es de los coeficientes que son variables, va a ser una combinación lineal de las dos funciones, de la primera función que es una función, ¿cómo era la función? Era una función por tanteo, ¿no? Ya hemos hallado esto por tanteo y la función y2 ya la estamos hallando ahora. Entonces simplemente bastaría con anotar en la solución final. Recuerden que era una ecuación de orden 2 y como era de una ecuación de orden 2 tiene que aparecer dos constantes. ¿Ya? Eso es todo, ¿ya, chicos? Ahora vamos con este siguiente ejemplo, en el cual es un ejemplo clásico, ¿ya, chicos? En el caso de que nosotros ya tengamos este tipo de ejercicio, como el compañero nos preguntaba de que sí o sí tenemos que hallar por tanteo, existen ejercicios que... ¿Me escuchan, chicos? Ya, chicos, van a disculpar, creo que se ha salido la señal, no sé, hay una fea señal por donde mi zona, ya, chicos, me disculpo por eso, ya. Continuaremos, ¿ya? Eh, es un ejercicio típico esto, ya es una ecuación de Abel donde ya nos da una condición inicial, ya no nos está diciendo que hallemos por tanteo, ya nos está dando una función que ya tendríamos que resolver con eso, ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Tendríamos esta función en la cual tenemos a la ecuación de Abel y tendríamos que utilizar esta función, ¿no? Si se dan de cuenta, nosotros podemos despejar esta y1 y mandarlo a dividir. Y al mandarlo a dividir tendríamos acá simplemente esta función. Pero nosotros a la vez podemos integrar, o más bien dicho, derivar toda esta función para hacer desaparecer esta integración de acá. Y tendríamos toda esta parte en su forma de diferencial. Acá todo el argumento de la integración ya se quedaría simplemente solo, ¿ya? Entonces, podríamos despejar. El objetivo ahorita es hallar cualquiera de las dos funciones, ¿no? De las dos soluciones. Entonces, vamos a tener que despejar a la función y1 elevado al cuadrado, ¿ya? Todo este término pasaría a dividir y bastaría ya con eso. Simplemente tendríamos que reemplazar, ¿ya? Entonces, tendríamos a la función y reemplazamos las ecuaciones donde la función y2 respecto de 1 la podemos hallar de acá. Simplemente es mandar a dividir esto de acá. Y todo esto va a ser y2 respecto de 1 es igual al seno, ¿no? Es igual al seno. Entonces la derivada de x del seno es obviamente el coseno. Y deberíamos de hallar a la función p de x. Pero recuerden que la función p de x sale del polinomio, ¿no? O de la ecuación que ya nos está dando para que utilicemos la fórmula de Abel. Entonces tenemos acá p de x y todo esto va a ser p de x, ¿no, chicos? Simplemente es reemplazar a p de x. No nos interesa, si se han dado cuenta, no nos interesa q de x por el momento, ¿ya? Reemplazamos esa función y tendríamos que integrar. Esto ya los dejo para ustedes, ¿no? Nos ayudaremos con el PowerPoint directamente. Y la integración de todo esto ya es esto, ¿no? Noten que por propiedades de logaritmos podemos escribir de esta manera. Podemos hacer la inversión de logaritmos. Tenemos al seno al cuadrado respecto de la secante por 1 sobre coseno, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Se simplifica este coseno con esta secante, ¿no? Y tendríamos simplemente a y1 elevado al cuadrado, que es igual al seno elevado al cuadrado igual. Podemos sacar la raíz y directamente podríamos obtener y1, que es el seno. Pero recuerden que nosotros tenemos la condición inicial. Y la condición inicial nos dice para y2 es que este seno de acá lo agarremos y lo reemplacemos. Seno por seno va a ser seno elevado al cuadrado, ¿no? Ya tendríamos esta primera solución, pero recuerden que nos está diciendo la pregunta que hallemos la función f de x. F de x está acá. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Recuerden que la solución está dada por una combinación lineal de dos constantes con dos funciones.
Ya tenemos las dos funciones y tenemos las dos constantes, ¿no? Entonces resolveremos esa parte de ahí. Se podría anotar de esta manera como solución final. Entonces, para hallar el otro a la función f de x, lo único que deberíamos de hacer es agarrar cualquiera de estas dos y reemplazar en la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, agarramos la más fácil, que va a ser y1 que es seno, y la derivamos dos veces, porque nos está diciendo que derives dos veces, ¿no? Entonces, derivamos una vez, derivamos dos veces, y reemplazamos esta primera solución primicial acá. Recuerden que al contrario del anterior ejercicio, habíamos hecho por tanteo y se garantizaba que 0 es igual a 0. Entonces pasa lo mismo, pero de forma inversa, ¿no, chicos? Entonces al hacer eso, nosotros reemplazamos el seno y ya tenemos una ecuación cualquiera donde tendríamos que despejar simplemente a la función f de x. Con eso habríamos concluido esta parte. Entonces veremos qué función nos sale. Al despejar f de x, tenemos esta función. Ya esto ya lo dejo para ustedes, chicos, ya ustedes lo ven, pero al final va a ser esto, ya. Espero que se haya entendido. Entonces vamos con la otra sección, ya. Estamos en esta sección de los ejemplos de la fórmula de Abel. Ahora vamos a la otra sección, ya. Para identificar al otro tipo de ecuación, ya va a ser el método para las funciones que ya no dependan o ya no sean homogéneas, ya. Noten que esta es la ecuación característica de una ecuación diferencial. Constantes, diferenciales, igual a una función cualquiera. Pero la diferencia es que esto ya no va a ser cero, ¿ya? Ya va a depender de una función. Entonces, para entrar a este tipo de ejercicios, lo primero que deberíamos de hacer es resolver primero, hallar el operador anulador para esta función. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a jugarnos harto con la ecuación homogénea. Todo tiene que estar igualado a cero, ¿ya? Entonces tenemos que agarrar o saber identificar un operador diferencial que lo convierta a esto cero, de tal manera que toda esta ecuación se convierta en una ecuación homogénea, ¿ya? Eso sería en síntesis. Entonces vamos a seguir y diríamos, una ecuación que es un operador diferencial, tendríamos lo siguiente. eh, Tenemos a toda la ecuación, ¿no? Sus operadores diferenciales simplemente es cambiar, como en el caso de las raíces, simplemente lo cambiamos con una r elevado a la potencia n. Pasa lo mismo, nada más que su simbología cambia y se cambia con una d, ¿no? Para denotar eso, nada más, chicos, ¿ya? Pasa lo mismo en todas las diferenciales, ¿ya? Para este caso que nosotros estamos, este caso es por si acaso para sistemas dinámicos, ¿ya? Pero vale la pena que lo vean porque más adelante lo vamos a ver de todas maneras. Este caso es en el caso del segundo parcial y es lo mismo, ¿no? Tenemos acá una función f de x en la cual tenemos a las funciones derivadas de orden enésima y tenemos sus operadores diferenciales. Se puede denotar de esa manera, ¿ya? Entonces seguimos y diríamos, lo importante de todo este método, chicos, es que sepan identificar cómo se puede resolver y cómo se pueden utilizar los operadores diferenciales. Entonces, hay una secuencia, chicos, hay jerarquías, ¿ya? Para la función f de x tenemos un polinomio cualquiera. Le antecede después de él viene una función exponencial y después de él vienen las funciones trigonométricas, ¿ya? Pero ¿cuál es el de orden menor, chicos? El de orden menor, para resolver de una manera más, ¿cómo se diría? Más ordenada, deberíamos de partir desde las funciones trigonométricas, ir hacia arriba, ¿ya? Acuérdense de eso. Desde las funciones de trigonométricas, ir hacia arriba, ¿ya? Entonces, vamos. Ejemplos del operador anulador, ¿ya? Vamos con los ejemplos. Vamos a agarrar esta función de acá y el objetivo es de que nosotros convertamos esta función en una función que es equivalente a 0, ¿ya? Equivalente a 0. Entonces tendríamos que recurrir a la formulita de los operadores anuladores, ¿ya? Entonces, vean la secuencia. Acá no hay polinomios, tampoco hay funciones trigonométricas. Entonces, descartado, descartado. Lo único que me interesaría sería simplemente, más bien dicho, los polinomios descartado, ¿no? Descartado los polinomios, las funciones trigonométricas. Lo que me interesa es esto, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice? Entonces vamos a decir, esta exponencial de acá se puede repartir acá y acá por propiedad distributiva y se puede anotar de esta manera. Pero esta funcioncita de acá se puede anotar como d menos a.
a para nosotros tiene el valor de 1, que sería d menos 1. Acá es menos 1, entonces por la formulita de acá debería de ser d más 1. Y su operador diferencial va a ser la multiplicación de estos dos términos, ¿ya? Al hacer eso, su operador, ya hemos hallado, es este el operador diferencial, ¿ya? Para verificar, simplemente tenemos que hacer el proceso de que todo esto se tiene que volver 0 cuando nosotros hagamos esta función y multipliquemos a la función que nos está dando, ¿ya? Hagamos este operador, multiplicamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto ya es una diferencia de cuadrados, se puede anotar de esta manera. Se puede distribuir estas exponenciales, ¿no? Se distribuye. Entonces, podríamos anotar a todo esto con la diferencial elevado al cuadrado, con el operador, pero a la vez podemos anotar d y lo podemos agrupar de esta manera, ¿no? Con d, con la diferencial, pero a la función. Todo esto multiplicado por menos 1 tendríamos esta función, ¿ya? Entonces, al derivar todo esto de acá, vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos esto, ¿no? Derivamos toda la parte que está con corchetes y obtenemos simplemente esto. La única derivada que va a ser afectada simplemente es esto. El signo cambia, ¿no? Y derivamos nuevamente esto. Vamos a obtener esta función de acá. El signo otra vez va a volver a ser positivo. Pero noten que esto de acá con esto de acá se simplifican, se hacen felices, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que se verifica que 0 es igual a 0. Con este ejemplo, espero que me hayan entendido esta parte del operador diferencial, chicos. ¿Ya? Hay que hallar esto, multiplicar y garantizar de que sea 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos con otro ejemplo. ¿Qué tal si tenemos una ecuación o una función de este tipo y tengamos que hallar su operador diferencial? ¿Ya? Entonces, el proceso que se hace es lo siguiente. No obtenemos ahorita la notación para funciones trigonométricas elevadas al cuadrado. Observen que no hay, ¿no ve? Entonces, la única opción que tenemos es operar de una manera algebraica, ¿ya? Esto de acá, por productos notables, sabemos que podemos obtener todo esto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros obtengamos esto, este coseno elevado a la cuarta se puede anotar como función trigonométrica de este tipo, elevado al cuadrado, ¿no? Saben que coseno al cuadrado de x va a ser 1 más coseno de 2x sobre 2, pero todo eso está elevado al cuadrado y se anota de esta manera. Menos la exponencial de todo esto multiplicada por el coseno al cuadrado, que es la misma simbología. El otro término simplemente es la exponencial. Entonces deberíamos de resolver de esa manera, ¿no? Algebraicamente. Repartimos otra vuelta por productos notables, obtenemos esto y resolvemos la otra parte. No, no, acá no pasa nada, simplemente estoy copiando. Acá deberíamos de resolver, ¿no? Resolvemos, el objetivo es hacer desaparecer estas exponenciales, ¿no? Estas potencias elevadas al cuadrado, ¿no? Estas potencias, ¿ya? Una vez que ya hagamos todo ese proceso algebraico, obtenemos esta función de acá, ¿no? Al obtener esta función de acá, ya podemos utilizar los operadores diferenciales porque están en su forma, ¿no? Vean que están en su forma. Entonces ya, en acá consistiría en agrupar, ¿ya? Ahora noten, si agarramos todo este término de acá, todo este término de acá, haces referencia a un polinomio, ¿ya? Haces referencia al polinomio. Y el polinomio es este, ¿no? Es este el polinomio. Ahora observen. Ahora, para las funciones exponenciales es agarrar estos dos términos y agruparlos. Para las funciones exponenciales tenemos para esto, ¿no? Para las funciones trigonométricas, agarramos estas dos que son más o menos similares y tendríamos para las funciones trigonométricas esta. Y ahora este caso especial donde ya hay funciones que están multiplicadas y no se las puede dividir, entonces simplemente las agarramos de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a decir, para la primera función, que es el polinomio, su operador diferencial va a ser el mismo polinomio de orden n. En este caso, su orden de este polinomio es de orden 4. Entonces, al utilizar esta fórmula, su operador va a ser un operador diferencial de orden 5, ¿no? Vamos con la parte de la exponencial. Las exponenciales, ya habíamos visto en el anterior ejemplo, es algo similar. Es prácticamente lo mismo, ¿ya? Simplemente es agarrar esta exponencial, agarrar su operador diferencial y multiplicarlas, ¿no? Aplicar esta propiedad. Listo, ya tendríamos este operador y este operador. Ahora vamos con las funciones trigonométricas. Los coeficientes de acá, el 2 y el 8, no nos interesa, ya no nos interesa. Lo que nos interesa es ahorita la función trigonométrica, ¿ya? Para esta primera función aplicamos la formulita, que es lo que nos dice que el argumento, el coeficiente del argumento va a estar elevado al cuadrado. Entonces eso va a ser el operador anulador de esta manera, ¿no? Como es una función trigonométrica. Noten que es lo mismo para ambos, ¿ya?
esto de acá, el argumento es 4, esto debería de estar como 4 elevado al cuadrado. Por lo tanto, es la multiplicación de estas dos. Ya tenemos el operador diferencial para este término de acá. Ahora, para este último caso, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, todo esto viene por secuencia. Recuerden que es desde las funciones trigonométricas hasta las funciones polinómicos, siguiendo esta tabla, ¿ya? Entonces vamos a decir, para empezar, para poder anotar esto, tenemos que agarrar primero a la función trigonométrica, ¿ya? ¿Qué forma tiene la función trigonométrica? Tiene esta forma, ¿ya? ¿Qué forma tiene la función exponencial? Recuerden que estamos yendo de abajo hacia arriba. La función exponencial tiene esta forma. ¿Y cómo se debería de anotar? Recuerden que es un producto. Acá se debería de anotar a la función de abajo y ponerla con la función exponencial, ¿ya? No sé si me dejo entender, simplemente estoy cambiando a la variable d por la función d menos 3, ¿ya? Y tendríamos al operador diferencial. Y si tuviéramos acá una x, ya cambian las cosas, ¿no? Igual, cumple, siempre va a cumplir esa parte de ir desde abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, para finalizar es agarrar todos los operadores diferenciales y ponerlas en una sola. Y así ya obtendríamos el operador diferencial total, ¿no? Este sería el operador diferencial que anularía todo esto y lo convertiría a mi ecuación en cero, ¿ya? Ya, entonces, espero que se haya entendido esa parte. Vamos a la otra sección, ¿ya? Ya, entonces, vamos a ir a la otra sección. Y vamos a la solución de las ecuaciones no homogéneas de coeficientes constantes. Noten que esto ya no es cero, es una función y sus coeficientes no son constantes, ¿no? O más bien dicho, son constantes, ¿no? Entonces, empezamos y diríamos lo siguiente. Para este método ya aparece una solución homogénea y una solución particular. Esa solución de este tipo de ejercicios está compuesta por estas dos, una solución homogénea y una particular. La homogénea hasta el momento, si me han entendido toda esta parte, ya van a darse de cuenta cómo se puede hallar la solución homogénea. Ahora, lo que consiste es ahorita en enfocarnos cómo hallar la solución particular, ¿ya? Entonces tenemos dos, la solución homogénea y la solución particular. Para la solución homogénea tenemos que utilizar métodos de la solución que ya habíamos aprendido. Entonces, vamos a ver, la secuencia que se sigue es lo siguiente. Cuando nosotros nos encontramos con una ecuación diferencial, se tiene que seguir estos pasos, chicos, ¿ya? El primer paso, la ecuación diferencial se tiene que igualar a cero. ¿Para qué a cero? Para que se convierta en una ecuación homogénea y se pueda resolver esa ecuación homogénea, ¿ya? El siguiente paso, hallar un operador anulador. Ya hemos visto cómo se halla un operador anulador para la función f de x, ¿no ve? Eso ya habíamos aprendido. Luego, aplicar el operador anulador y obtener una nueva ecuación diferencial, donde podamos identificar la solución particular, ¿ya? Para ese caso. Al final, cuando ya hallamos la solución particular, por comparación se tiene que hallar las constantes que nos estamos inventando. Entonces, esto va a quedar más claro con un ejemplo, ¿ya? Entonces, el ejemplo que nos vamos a dar es el siguiente. Noten que esta es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, no son variables, ¿no? Esto no es homogéneo, si se dan de cuenta. Es una ecuación que no es homogénea, porque esto de acá ya es una función que depende de x, ¿ya? No está igualada a cero. Entonces, lo que habíamos dicho, tenemos que agarrar esta ecuación, igualarla a cero, ya se está igualando a cero, de tal manera que esta ecuación ya la pueda hallar de una manera que ya conocemos. Solución homogénea. Entonces resolvemos, ¿no? A los operadores de orden enésimo se les reemplaza con las raíces, ¿ya? Al reemplazar con las raíces tendríamos el polinomio característico, que sería de este tipo, ¿ya? Entonces, al resolver de esa manera, si se fijan bien, esto ya nos bota raíces imaginarias, ¿no ve? Es clarito ver eso, ¿ya? Raíces imaginarias. Se resuelve de esa manera y sus soluciones o sus soluciones, funciones de la solución homogénea tendrían esta forma, ¿ya? Entonces, como ya tenemos esta solución, tendríamos que hacer la combinación lineal de las constantes C1 y C2 con las funciones Y1 y Y2, ¿ya? Tendríamos la solución homogénea, ¿ya? Entonces ya tenemos a la solución homogénea y la solución particular. Esta sería nuestra solución, pero ya tenemos la solución homogénea, pero me falta la solución particular.
ya habíamos dicho que tenemos que utilizar el operador anulador, chicos, ¿ya? Entonces el operador anulador para esta función de acá es justamente aplicar lo que ya habíamos aprendido, ¿ya? Dividimos esto de acá y tenemos ya los operadores anuladores de esta función de acá, ¿ya? Entonces, la parte izquierda simplemente es todo esto que se está denotando, que se está anotando como si fuera un operador anulador. En vez de las R, estoy cambiando con una variable D para hacer denotar eso, ¿ya? Entonces, como ya tenemos el operador anulador, bastaría con agarrar estas dos y multiplicarlas y ponerlas en la ecuación diferencial, ¿ya? Como ya estamos poniendo en la ecuación diferencial, eh, obvio que cuando nosotros hagamos estas dos y la multipliquemos, estas dos de acá con esto, todo esto se convierte en cero, chicos, ¿ya? De tal manera que esta ecuación de acá ya se convierte en una ecuación homogénea. Entonces, al hacer la multiplicación de este operador anulador, va a tener que afectar a todo este término de acá. Entonces, el operador anulador de todo este término multiplicado con esto. De tal manera que tengamos lo siguiente, ¿no? Todo esto ya es una ecuación homogénea. Y deberíamos de resolver. Todo esto ya está igualado a cero. Identificamos, chicos, ¿ya? La primera solución, nuevamente, nos encontramos con las raíces imaginarias que tendríamos a las dos primeras soluciones de la solución homogénea, si se fijan bien, ¿ya? Y las otras dos raíces salen de la solución particular, ¿ya? Esta sería mi solución particular, chicos, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, como es de... Noten que nosotros tenemos una ecuación diferencial de orden 2. Por lo tanto, no debería de haber más constantes, simplemente las dos. ¿No ve? Las dos constantes. Pero noten que acá está apareciendo unas nuevas, unas dos constantes más. Pero nosotros no tenemos que tener esa solución porque es de orden 2. Tenemos que hallar sí o sí estas dos constantes. Y la solución va a estar dada en función simplemente de estas dos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tengamos esta combinación de acá, la solución homogénea o la solución final va a estar dada de esta manera, ¿ya? Entonces identificamos, de eso se trata, ¿no? Identificamos. Esta solución va a ser la solución homogénea, si se fijan bien, es todo esto, ¿ya? Y la solución particular va a ser todos estos dos términos. Esta va a ser nuestra solución particular, ¿ya? Entonces simplemente es agarrar la solución particular. Recuerden que cualquiera de estas soluciones, si agarramos y reemplazamos en la ecuación diferencial, debería de satisfacer la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces agarramos cualquiera de estas dos, pero a mí me conviene agarrar a la solución particular para hacer desaparecer los coeficientes, chicos, ¿ya? Agarramos. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos pide que hallemos la segunda derivada. Entonces agarramos la solución particular y derivamos una vez. Al derivar una vez tenemos, solamente cambia el signo, ¿no? El signo va a cambiar, ¿no? Derivamos nuevamente y vamos a obtener esta función. Pero prácticamente esta función es igualito a la solución YP, ¿no? Entonces, por conveniencia diríamos que esta solución va a tener esta igualdad. Y reemplazaríamos en la ecuación diferencial, ¿ya? Reemplazando en la ecuación diferencial vamos a obtener lo siguiente. Y derivado por dos veces va a ser simplemente YP, está acá. Y 4 veces YP está acá, la solución particular, igualada a toda esta función. Estamos reemplazando simplemente, ¿ya? Entonces, consistiría en despejar. Despejamos YP y de tal manera que me quede simplemente esta función, ¿no? Esta función, ¿ya? Acá estamos sumando simplemente. Al sumar, vamos a tener que reemplazar esta solución. YP, ya recuerden que es la solución particular, que es esto. Y estoy agarrando YP y estoy reemplazando simplemente igualada a toda la función. ¿Listo? Entonces, de tal manera que por comparación nosotros ya podríamos hallar las constantes A y B. Entonces, si ustedes notan, para que esto cumpla, para que esta exponencial tenga el coeficiente 1, esto debería de ser igualado a 1. En pocas palabras, va a ser 5a igual a 1. Despejamos a, va a ser a es igual a 1/5. Pasa lo mismo acá. Si multiplican este 5 con esta b, va a ser 5b igualado a la constante o el coeficiente de esta exponencial negativa, que va a ser 1. O sea, en pocas palabras, 5b es igual a 1. Despejando b va a ser 1/5. Entonces ya hemos hallado la solución de a y b. Por lo tanto, la solución final va a estar dada de esta manera, ¿ya?
Ahora, noten que lo que había dicho se tiene que cumplir, ¿no? Es que esta ecuación es de orden 2, tiene que haber sí o sí dos constantes. Y cuando hemos hecho todo este procedimiento, hemos hecho desaparecer esas constantes y tendríamos esta notación, ¿ya? Perfecto. Espero que se haya entendido con este ejercicio. Vamos al otro caso, ¿ya? O lo dejaríamos para la siguiente clase. Chicos, haremos algo, ¿ya? Lo dejaremos para la siguiente clase, ¿ya? Va a ser mucho y muy pesado para ustedes, hasta para mí, ¿ya? Y es 3:20. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Algo que decir? Pueden hablar, chicos, ¿ya?